Muy buenos días con todos los asistentes. Qué gusto verlos y también sentir su presencia, tanto a la gente que forma parte de la universidad, como estudiantes, como profesores, y como también la gente externa, la gente que se encuentra interesada de estos eventos académicos. Muchísimas gracias su asistencia, su puntualidad, su interés. Y el día de hoy también una emoción grande para la escuela, para nosotros los docentes, para toda la gente que está dentro de los procesos de investigación y todas las actividades que se hace a partir de la academia, porque contamos con la presencia de nuestros estudiantes que han decidido presentar su ponencia en este Congreso Internacional de Ciencias e Investigación Universitaria. Y lógicamente la ponencia que vamos a dar lectura en este momento, a describir dicha ponencia y a leer la trayectoria de nuestros ponentes, ha sido valorada y calificada de acuerdo a los estándares que se manejan en la institución y se maneja para este tipo de eventos. Así que me adelanto en considerar que esta intervención será de un alto nivel científico que nos dejará grandes aprendizajes el día de hoy. Así que paso a compartir la hoja de vida de nuestros ponentes. Si me permiten. Estamos... Ok. Nuestro primer ponente es el señor Eric Iván Salazar Naranjo, estudiante de tercer semestre de la carrera de Derecho, certificación en el Congreso y Sociedad de Investigación Universitaria de la PUC Ambato, y sus temas de interés: Derecho Societario, Derecho Penal y Derecho Constitucional. Nuestro siguiente ponente, el señor Marco Israel Núñez Salinas, estudiante de tercer semestre de la carrera de Derecho, certificación en el cuarto grado internacional de Ciencias, Tecnología, Sociedad de Investigación Universitaria de la PUC Ambato. Temas de interés: el Derecho Internacional, Derecho Constitucional y la investigación relacionada a la violación de los derechos fundamentales por el Estado. Y por último, la señorita Melanie Camila López Tamayo, estudiante de cuarto semestre de la carrera de Psicología General de la PUC Ambato, es estudiante de la Unidad Educativa Atenas, certificación por parte de la Cruz Roja en Primeros Auxilios y Gestión de Riesgos, y concurso de emprendimiento organizado por la Cámara de Comercio de Ambato, donde obtuvo un tercer lugar, y certificación del cuarto Congreso Internacional de Ciencias e Investigación Universitaria de la PUC de Ambato. Temas de interés: la psicología educativa y organizacional. El tema a disertar es cómo el Estado ecuatoriano garantiza el acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes en la nueva modalidad de estudio. Se agranda la brecha campo-ciudad. Así que nos enorgullece, nuevamente lo repito, nos enorgullece tener en esta plataforma a nuestros ponentes, y procedemos a concederles la palabra para que inicien su exposición. Bienvenidos. Muchas gracias por tan acertada presentación, doctor Santiago Morales. Muy buenos días, estimadas autoridades presentes, director de escuela, doctor Santiago Morales, invitados especiales, miembros de la comunidad del Alma Mater, estudiantes, amigos, todos. Cuando nos planteábamos en un principio nuestro tema de investigación, veíamos las catastróficas escenas que dejaba la pandemia del COVID-19 y lo sigue dejando. Desde aquí nace el núcleo de nuestra investigación y a donde quisimos centrar nuestro trabajo investigativo, haciendo alusión a nuestra carrera de Derecho. Lo centramos a cómo el Estado ecuatoriano garantiza el acceso a la educación en niños, niñas y adolescentes en la nueva modalidad de estudio que es telemática. Y también de ahí nace otra pregunta: si se agranda o no la brecha entre campo y ciudad, esta brecha social tan marcada por años y que hoy en día, por medio del trabajo, nos hemos podido dar cuenta que esto se va dilatando.
Como les digo, la inminente emergencia sanitaria que vivíamos a principios de año, para ser más concretos, en el mes de marzo, dejaba signos catastróficos que para ningún estado era algo previsible y dejaba muy tocada la economía mundial. Una de estas consecuencias fue el confinamiento y con sí la nueva normalidad, la que estamos viviendo hoy en día, la modalidad vía online, vía telemática, que hubiese sido otra quizás en la universidad, en una aula diferente a la ponencia. Bueno, haciendo alusión, me valgo citar así a breves rasgos datos del Centro Latinoamericano por el Desarrollo Rural de este año 2020, ya que el trabajo, como, al ser sumamente nuevo, entonces no había mucho de dónde recabar. Bueno, en estos datos nos dice que las actividades de las unidades educativas al 100%, alrededor de más de 190 países alrededor del mundo, tuvieron que ser suspendidas con el fin de mitigar la catástrofe que se vivía por el COVID-19 y parar el contagio. Ecuador, sin ser la excepción, paró sus actividades tanto en instituciones educativas de primero hasta tercer nivel. Al igual, la CEPAL hace un estudio donde enfoca dos lugares, dos focos de atención: la pobreza extrema y la pobreza que solo se la puede decir pobreza. La pobreza es de personas que viven con $3 al día, y la pobreza extrema, personas que viven con $1.75 o menos al día. Simplemente en estos datos hace alusión la CEPAL de que esta crisis mundial ya se venía dando en todas las esferas sociológicas que se investigaba hasta el momento. Y el COVID-19 simplemente fue la gota que derramó el vaso, acrecentando la crisis, la brecha social en los resultados educativos, que es a lo que nosotros hemos centrado en nuestro tema. Para ponerles en contexto, la presente investigación evidencia la brecha del acceso a la educación en un contexto marcado por la inserción abrupta que les he dicho de la modalidad online, lo que nos ha pasado y nadie estaba preparado. Bueno, haciendo alusión que la católica estuvo preparada porque siempre se manejaba por estos medios, intentaba entonces. Bueno, en nuestra investigación, fundamentalmente, como les he dicho y como todos ya sabemos, está reconocido como un derecho fundamental la educación en el artículo 26 de nuestro texto constitucional, en el que el Estado asegura el acceso a la educación. Más adelante, Eric Salazar, en las conclusiones, les estará especificando cómo el Estado ecuatoriano, en efecto, ha vulnerado este derecho, pero en cierta medida, no del todo, a lo que el Estado ecuatoriano ha podido, con el fin de precautelar un bien mayor, que es el derecho a la vida. Gracias. Ya. La pregunta de investigación en la que nos basamos fue: ¿se agranda la brecha social entre campo y ciudad en el aspecto de la educación a raíz de la pandemia por COVID-19? El método que usamos. El tipo de análisis fue un análisis de tipo contextual con modalidad cualitativa. Los participantes fueron 6 personas que tienen conocimientos vastos en temas de educación y derecho. Y la herramienta utilizada fue la entrevista semiabierta, de la cual las preguntas más relevantes fueron 3. La primera: ¿considera que el Estado ecuatoriano ha garantizado el derecho a la educación en el actual contexto? En este caso, las respuestas obtenidas muestran que, evidentemente, el Estado ecuatoriano ha tratado de garantizar el derecho a la educación en la medida de lo posible. Es cierto que el estado de emergencia tomó al sector educativo por sorpresa, y por ello el distrito tomó decisiones para minimizar el daño, optando por la protección de derechos como la vida y la salud, empezando así la modalidad de educación online. En el caso de planteles urbanos, el acceso a la educación telemática no fue un problema, porque la mayoría tenía acceso a las distintas herramientas tecnológicas para continuar con esta educación. En contraste, en los planteles rurales, la historia fue distinta porque no todos tenían posibilidades de acceder a dichas herramientas, frente a lo cual se optó por dar seguimiento a través del DECE o Departamento de Consejería Estudiantil, el cual se encargó de entregar manuales a los estudiantes que tenían el contenido que debían ver de acuerdo a su año lectivo, herramienta que en algunos casos fue eficaz
pero en otros simplemente resultó inadecuada. Entre las herramientas que utilizaron otros colegios para continuar con la educación en línea fueron Zoom, Microsoft Teams y Google Meet. Pero cabe recalcar que no todos los planteles educativos tuvieron acceso a estas herramientas, aumentando así la brecha social. Se preguntó también si la teleeducación fue una buena forma de afrontar a la pandemia. En este caso, considerando la salud de los estudiantes, fue una medida acertada para proteger el derecho a la salud, pero se debe considerar que el cambio de la teleeducación representó un cambio brusco en la manera de aprender de los estudiantes, lo que influyó directamente en el derecho a la salud y más aún si no todos contaban con las medidas necesarias para adaptarse a esta modalidad. Por último, la pregunta central fue, ¿considera que el Estado ecuatoriano ha garantizado el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes en el actual contexto marcado por la pandemia COVID-19? Frente a esta pregunta se logró determinar que se necesitaba ponderar entre la tutela del derecho a la educación y el derecho a la salud y vida. La teleeducación resultó ser la salida para de alguna manera frenar los contagios que se estaban dando. Y analizando las brechas sociales, es necesario precisar que la predicción es que la educación pública todavía está lejos de igualar la educación privada en esta modalidad. Por otro lado, se evidencia el esfuerzo y concientización que se ha dado sobre que la tecnología ya no es un lujo, ahora es una necesidad y esto ha ayudado a modernizar la educación. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, asistentes. A continuación veremos la discusión y las conclusiones. Jurídicamente hablando, debemos decir que la educación es un deber del Estado. Para ello propongo el análisis de la sección quinta, artículo 26 al 29 de la Constitución. La educación es un derecho de todos y todos a lo largo de su vida. Es un deber ineludible e inexcusable del Estado. Es un área prioritaria de política y de inversión estatal. Esta se centra en el ser humano y garantiza un desarrollo holístico, siempre respetando los derechos humanos y además de que se debe garantizar la accesibilidad universal, pertinencia, movilidad y egreso a la educación en los niveles inicial básico y bachillerato, siendo gratuita y viéndola como indispensable para su desarrollo nacional. A partir de lo analizado anteriormente, debemos rescatar que la Constitución reconoce el acceso universal a la educación. Debemos decir que nuestra investigación se centró en la educación secundaria de los niños, niñas y adolescentes, y primaria también. Debemos decir que se ha vulnerado el derecho a la educación. Si bien podemos afirmar esto no vendría el fondo material del asunto. Pues bien, debemos entender que como el Estado debe garantizar tanto la vida como la educación, debemos entender que se ha vulnerado parcialmente este derecho de todos los niños, niñas y adolescentes. Debemos decir que si bien el Estado ha vulnerado este derecho, también ha tratado de tutelarlo, tomando políticas afirmativas, en este caso, el desarrollo del currículum priorizado, que está encaminando a priorizar las áreas de educación. En este caso tenemos que hacer una distinción, la educación pública y la educación privada. Por una parte, la educación pública se centra más en complacer los requerimientos educativos mínimos, que estos son los conocimientos básicos. Además de esto, debemos entender que si bien el Estado debe garantizar el acceso a la educación, no se puede garantizar la compra de varios dispositivos electrónicos, además de planes de Internet, puesto que esto es imposible. Si bien podemos decir que el Estado garantiza de alguna forma, él trata más bien de garantizarlo, puesto que no es posible hacerlo del todo, y menos en zonas que no cuentan con infraestructura y menos conectividad a Internet. Por otro lado, tenemos los planteles educativos privados, donde la realidad es totalmente diferente.
Evidentemente, los planteles educativos se rigen bajo el distrito y bajo el currículum priorizado, pero ellos, al tener una buena conexión, pueden usar estas herramientas para alcanzar un aprendizaje casi al mismo nivel que en la presencialidad, como el uso de Microsoft Teams y la plataforma Stella en el caso de Santillana. Debo decir que el Estado, si bien garantiza el acceso a la educación, esto no es realmente el fin que se debería buscar. Y dejen ustedes, mis queridos oyentes, la siguiente pregunta. ¿Realmente lo que nos importa es que el Estado garantice el acceso a la educación? O más bien, lo que nos debería importar realmente es que el Estado garantice el acceso a una educación de calidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chicos, queda abierto en este momento el chat para las preguntas. Si alguien desea hacer preguntas relativas al tema, el grupo de investigación está presto a resolverlas. Pueden hacerlo a través de WhatsApp también, en vista que tenemos un enlace directo. Ok, aquí tenemos una pregunta que viene por WhatsApp. La pregunta es, ¿existe alguna diferencia entre el derecho a la educación y la calidad del derecho en la educación? Muchas gracias por la pregunta. Podemos decir que evidentemente hay diferencia. Por una parte, el derecho a la educación está garantizado bajo la Constitución. Ambos derechos están garantizados por la Constitución, pero el uno simplemente garantiza el acceso. Eso no significa que esta educación necesariamente deba ser de calidad. Tenemos varios ejemplos en nuestra ciudad y en el Ecuador en sí. Hay instituciones que, si bien tienen cierto nivel académico y se garantiza el acceso a estas, hay otros planteles educativos que se manejan bajo otro nivel académico. Claro, todos se rigen bajo un pénsul, pero eso no implica la calidad. Si bien se garantiza el acceso, la calidad no es sinónimo en este caso. Ok. Gracias a su respuesta, Eric. La siguiente pregunta indica que en esta situación de emergencia, el Estado está obligado a improvisar ciertos mecanismos de teleeducación. ¿En qué sentido el Estado puede mejorar este proceso de educación si es que no existen los recursos necesarios? Muchas gracias por la pregunta, muy acertada también al tema. Bueno, si bien el derecho a la educación, siendo un derecho fundamental reconocido en el artículo 26, como dije, de la Constitución, es un deber y obligación del Estado, pero también, como hemos dicho, el Estado se rige a un plan económico, ya que si solo viviera de leyes, todos viviéramos en un paraíso, pero desgraciadamente esto es derecho y no es así. El Estado, si bien ha implementado lo que nos dijo Eric, el currículum priorizado, que es simplemente que los niños tienen que aprender a sumar en un año electivo hasta 7 decimales. Simplemente lo que es el currículum priorizado es que ellos aprendan a sumar lo más básico de ese año electivo para que puedan suceder al siguiente año electivo. Si bien estas políticas públicas que ha implementado el Estado, por ejemplo, de las que ya hemos hablado, que les pasan dejando un folleto y ellos tienen que conectarse a clases por medio de la radio. Lo que nos hemos dado cuenta que hay un déficit por parte del Estado en esta situación, ya que, por ejemplo, yo escuchaba la radio hace unos días y empiezan a dar estos programas a las 7, 8, 9 de la noche. Y en el transcurso del día, en ningún momento se los está pasando. Entonces, yo me pregunto, ¿en dónde está la calidad en esa parte de la educación? Ya que los niños de esas horas, por lo general, ya se encuentran dormidos y no están priorizando sus estudios. Si bien
lo que ha hecho el Ministerio de Educación es se reconoce mucho su papel. Han escatimado esfuerzos, ya que si tenemos un país quebrado, han intentado llegar a la mayoría de niños, pero como hemos dicho, han intentado tutelar primero un bien jurídico mayor, que es el derecho a la vida, ya que si bien, digamos, hoy el Estado ecuatoriano se gasta millones de dólares, les da a todos los niños su ordenador, su internet, su conectividad segura y les da su educación. El día de mañana pasa esto de la pandemia y el Estado está haciendo esfuerzos. Tenemos un Estado más endeudado que está al borde de la crisis porque hay que ser legales y además estamos a puertas de las elecciones presidenciales, no se sabe qué va a pasar. Entonces, el Estado ecuatoriano tiene que priorizar esto en sí. Lo que sí se puede decir es que si hablamos de instituciones educativas que están en el centro de la ciudad, va a ser muy difícil que los estudiantes vuelvan poco a poco a clases. Lo que es diferente, nosotros mismos evidenciamos por medio de entrevistas en instituciones educativas de la zona del campo, de la zona rural, que hay muchos niños que ya vuelven a las instituciones porque ellos no tienen conectividad, no tienen los recursos necesarios, incluso tienen que conectarse en un celular 3, 4, 5 niños para recibir la misma clase. Entonces lo que están implementando es que vuelvan poco a poco los jóvenes con todas las medidas de bioseguridad y creo que muy pronto, a nuestro parecer y desde la perspectiva de nuestro trabajo, los niños volverán a las instituciones educativas en las zonas rurales, porque ahí se ha podido mitigar un poco más la catástrofe, pero el Estado ecuatoriano hace lo que puede y hay que ser legales. Tenemos un Estado quebrado y hay que enfocarnos en esto. Si Dios quiere, mañana más tarde volveremos a la normalidad y los niños podrán seguir con su derecho a la educación, primero tutelando su derecho a la vida y preservándolo. Muchas gracias. Gracias a su respuesta. Haciendo una precisión a la pregunta que respondió mi compañero Marco, debemos decir que el Ministerio de Educación ha interpuesto en manos de los distritos hacer un requerimiento. Este requerimiento va enfocado a que las instituciones educativas que creen que pueden operar de forma presencial envíen su propuesta. Esta propuesta debe ser calificada y aceptada posteriormente para que se desarrolle. De esta forma, si es que no se tienen los recursos, la conectividad, podemos garantizar ese acceso a la educación. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Una última pregunta para ajustarnos al tiempo. Indica si el Estado debe garantizar el derecho a la educación. ¿Consideran ustedes que por la situación que atravesamos se plantea el derecho al acceso a Internet libre y gratuito como un derecho fundamental considerando las capacidades del Estado? Muy buena pregunta. Y pues bien, tomando el ejemplo de otros países que han instituido el derecho al Internet como fundamental, debemos decir que sí, evidentemente el Ecuador debería considerar a este derecho, el Internet, como fundamental, puesto que la pandemia ha evidenciado la necesidad de este. Evidentemente, necesitamos trascender a un Estado que, como nuestro texto constitucional dice, es garantista, debe garantizar esos derechos emergentes y que aún más con la pandemia se han vuelto de mucho más interés. Propongo la lectura de la Carta de la ONU, donde se establece justamente este derecho. Muchas gracias. Ok. Una última pregunta que me acaban de mandar por WhatsApp es sobre si en este caso hemos analizado sobre condiciones de derecho, pero también se estaría vulnerando el derecho a la salud y sobre todo a la salud mental por estas condiciones informáticas que estamos teniendo en este momento. Gracias por la pregunta. Es cierto que se está de cierta forma vulnerando el derecho a la salud mental, pues al cambiar en 180 grados la rutina de los niños,
estos se ven afectados. La ansiedad y depresión son cosas que han aumentado mucho durante este tiempo. Su aprendizaje se ha visto sumamente afectado porque ya no tienen la misma modalidad que es presencial. Su memoria ya no es la misma, la atención que prestan ya no es la misma, por ende el aprendizaje no es el mismo. Todo esto les causa frustración y por ende les causa problemas afines, como ya se dijo, ansiedad, depresión, estrés y baja autoestima, porque su convivencia ahora es solo con un círculo reducido, ya no tienen cómo formar relaciones sociales con otras personas. Muchas gracias su respuesta. Bueno, hay algunas preguntas más que están a la cola, pero debemos ajustarnos a un horario. Les concedo unos minutos para una intervención pequeñita solicitada por el grupo de investigación. Chicos, se les concede ese tiempo. Muchas gracias, doctor Santi. A manera de agradecimiento por la ardua colaboración para nuestro trabajo investigativo. Nuestro trabajo investigativo primero lo dedicamos principalmente a Dios por ser el apoyo y fortaleza en estos momentos duros para la humanidad y por haber podido sobrellevar esto. Agradecemos principalmente a la docente de la Escuela de Psicología de la PUCC de Ambato, la doctora Judith Pinos, por haber impartido sus conocimientos, siendo nuestra correctora lingüística personal, quien ha guiado con su paciencia, su rectitud. Como docente, de manera especial, también queremos agradecer al magíster José Hidalgo Torres, al magíster Wilson Toaza y al magíster Manuel Fierro por haber abierto las puertas de sus respectivas instituciones educativas, brindándonos la facilidad a la hora de realizar las entrevistas. De la misma forma, queremos agradecer a la abogada Irene Valencia, al doctor Santiago Morales y al abogado Ismael Merizalde por brindarnos su conocimiento, sin los cuales no hubiese sido posible sacar este trabajo de investigación a flote. Muchas gracias. Tengan todos una buena tarde. Muchísimas gracias al grupo de investigación y, bueno, como los comentarios de ustedes están viendo en el chat de la reunión, las felicitaciones no dejan de llegar en vista de que es algo motivador saber que existen estudiantes desde semestres muy tempranos que están involucrados con la academia y nosotros no solamente somos los agradecidos, sino todo el mundo académico está agradecido por este inicio y ojalá todos estos procesos que ustedes lo han concretado desde ya en su vida nunca paren y sigan así, chicos. Muchísimas gracias a nombre de la Escuela de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica. Les agradezco mucho y sigan adelante. Nos despedimos porque tenemos a las 11:30 la conferencia del doctor Rodrigo Durango por Zoom, así que quedan cordialmente invitados y nuevamente mis felicitaciones. Y procedo a cerrar la sala. Con su permiso, buenas tardes. Muchas gracias por la presencia.